la segunda clase de números complejos. En esta clase voy a hablar sobre números imaginarios y voy a hacer una clase un poco extraña y quizás un poco densa. Quiero darle una representación geométrica a los imaginarios y construirlos a partir de eso. La clase es la primera parte de dos clases de imaginarios que voy a hacer, y en esta vamos a hablar sobre la geometría de los imaginarios para poder entender por qué están donde están y por qué vamos a después a usarlos como los usamos. Entonces en este video queremos justificar lo que se viene más adelante. En general en las clases 1 lo que hace es tomar el i como raíz cuadrada de -1 y se lanza. Ya la verdad es que eso a mí no me convence, creo que no es una buena forma de comenzar los números imaginarios, por lo tanto la voy a ver de mi manera, que es trabajando desde una construcción más geométrica a partir de los reales. Históricamente, como vimos en el video anterior, los números complejos se empezaron a generar de a poco en el tiempo, ¿cierto? Empezó a solidificar la materia, el contenido, la teoría. De a poco en el tiempo se fueron aceptando de a poco esos números que al principio eran raros, eran números absurdos como los llamaban algunos. Entonces por eso decidí hacer este video de esta forma constructiva, en vez de comenzar diciendo el raíz de -1 vale i y bla 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 bla. Voy a construirlo, vamos a construir y vamos a justificar más adelante por qué es así y por qué pasa lo que pasa más adelante. Primera clase de números imaginarios, en el PPT dice clase 2.1. El objetivo es súper simple: comprender que los números imaginarios son una rotación en 90 grados de los números reales. Esto es súper delicado, a veces uno no le presta mucha atención a la parte geométrica y uno como que al principio dice rotación, ¿de qué me están hablando? Una rotación es un giro, ¿cierto?, de una figura. En el caso del plano, rotar es girar la figura, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que los números reales se van a rotar 90 grados, se van a girar y nos va a dar el conjunto de los números imaginarios, y vamos a ver por qué. Antes de hablar de los imaginarios, como dice el objetivo, comprender qué es la rotación de los reales, hay que recordar los números reales. Los números reales es un conjunto que aparece recién en segundo medio y donde la definición clásica que da el profe es la que yo tengo acá en el PPT. Esta es la definición que casi todos los profes damos en segundo medio. La verdad es que es una pésima definición del conjunto. Los números reales son la unión de los racionales y los irracionales. Uno habla de los racionales como los números que se pueden escribir como fracción. Los irracionales son esos que no se pueden pasar a fracción. Después de que uno toma todas las fracciones, todos los racionales, todos los irracionales, se juntan todos en un gran saco y eso se llama números reales. Y más o menos dejamos el estudio hasta ahí. Pero hay cositas súper importantes. Por ejemplo, está la ley de clausura a los reales. La ley de clausura establece que si yo sumo dos reales, el resultado me tiene que dar sí o sí real. Y eso es súper delicado y súper importante. Y si multiplico dos reales, el resultado también es un real. Y eso en la vida en general pasa. Por ejemplo, si yo, el clásico ejemplo que yo doy en clase, si yo tomo un chancho y lo cruzo con una chancha, no puede darme un gatito. No puede salir un perrito ni un caballito, ¿cierto? Una llamita, no sé. Una silla, no puede salirme un computador, no puede salirme un virus. Si cruzo un chancho con una chancha, me tiene que salir un chanchito, ¿ya? Entonces, eso es la ley de clausura, para que se entienda bien. La clausura es simplemente una propiedad que me dice que si yo tomo dos elementos de una especie o dos números de un mismo conjunto y los opero, ya los relaciono de alguna forma, los opero, el resultado de eso sigue estando en el mismo conjunto, en el caso de los animales en el mismo de la misma especie. Entonces la ley de clausura no se menciona mucho en el colegio, bueno, depende de los profes en realidad, pero es súper importante para lo que vamos a trabajar ahora. El punto número 3 dice la existencia de neutros. Estamos siempre considerando los números reales como un conjunto que tiene suma y multiplicación. La resta y la división, que yo dije en clase, ¿cierto? No existen acá, por motivos que no puedo explicar en este momento. En clase lo conversamos y dijimos que solamente existen dos operaciones, la suma y el producto, en realidad la suma, la adición y la multiplicación, perdón. Y esas dos operaciones tienen neutros en los reales. El neutro aditivo es el 0 y el neutro multiplicativo es el 1. La última propiedad de esta PPT es la existencia de los inversos. Todo número real tiene inverso aditivo, ya al que se le llama opuesto. Por ejemplo, si yo tomo el más 8, el inverso aditivo es menos 8. Si tomo el menos un medio, su inverso aditivo es más un medio. El inverso aditivo está cambiando de signo al número. Si tomo el inverso, por ejemplo, el 3/5, que es positivo, su inverso aditivo es menos 3/5. Y el inverso multiplicativo es otra cosa
bastante similar, con la única diferencia que todos los reales tienen inverso aditivo, todos. En cambio, no todos tienen inverso multiplicativo. El único que no tiene inverso multiplicativo es el 0. Yo no puedo invertir el 0. Recuerda que el inverso multiplicativo se le llama recíproco y es aquel número que se da vuelta entre comillas. Ya si yo lo tengo como fracción, doy vuelta a la fracción. Ese es un recíproco. Y el 0 no lo puedo invertir porque si no estaría dividiendo por 0 y se acaba el universo. Entonces no puedo dividir por 0, no puedo invertir el 0, por lo tanto el 0 no tiene inverso multiplicativo. Todos tienen inverso aditivo, no todos tienen inverso multiplicativo. El único que no tiene inverso multiplicativo es el 0. Vamos entonces con más propiedades. La adición y la multiplicación, esas operaciones son conmutativas y asociativas. ¿Qué quiere decir asociativo? Por ejemplo, más 3, menos 2, más un medio, menos un quinto. Yo las quiero sumar, entonces yo puedo elegir quién sumo con quién primero y después sumo los otros. Eso es asociar. Conmutatividad quiere decir que usted puede dar vuelta al orden de los factores o de los sumandos. La clásica frase del profe del colegio que dice: el orden de los factores no altera el producto. Esa frase apunta a la conmutatividad. Yo tengo 2 más 3 y 3 más 2 resulta exactamente igual. Y yo tengo 2 por 5 y 5 por 2 resulta exactamente lo mismo. Eso es conmutativo, conmutativo. Dos elementos se dan vuelta en el orden y el resultado no cambia, ¿ya? La frase es: el orden de los factores no altera el producto. Entonces los reales tienen esta propiedad de conmutatividad, asociatividad para la adición y multiplicación. Una propiedad un poco más interesante que se ve muy poco en realidad es la distributividad. La distributividad tiene que ver con las dos operaciones mezcladas. Decimos que la multiplicación se distribuye sobre la suma. Básicamente eso me permite en álgebra que yo pueda decir: el primero multiplica con el primero, el segundo con el segundo, y puedo hacer ese producto de notables, ¿se acuerdan o no? Los productos notables. Decimos, por ejemplo, el primer término por el primer término por el segundo término, y multiplicamos expresión algebraica. La distributividad entonces es una propiedad que no se tiene muy en cuenta en los números, porque en realidad la trabajamos más en álgebra cuando queremos multiplicar expresión algebraica, pero en los números reales, como números, es una propiedad muy interesante. Todas estas propiedades que he mencionado hasta aquí hacen que los números reales sean un cuerpo, algebraicamente hablando. Pero también tenemos otras propiedades, por ejemplo la ley de tricotomía. La ley de tricotomía básicamente toma los reales y los divide en tres posibilidades excluyentes. Todo número real cabe en una de las tres posibilidades, y esto se traduce de manera simple diciendo lo siguiente: el número es positivo, el número es negativo o el número es cero. No puede ser positivo y negativo a la vez, no puede ser cero y positivo a la vez. Por lo tanto, esto nos dice que el cero no tiene signo. Súper importante. Ya tenemos dos cualidades del cero. El cero no tiene inverso multiplicativo, no se puede dividir por cero, no se puede invertir, y ahora resulta que el cero no tiene signo. Y una última propiedad es el orden. Nosotros decimos que el conjunto de los reales es ordenado. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo soy capaz, por ejemplo, de tomar un número real, tomar otro real y decir: este es más grande que este, es mayor. El orden tiene que ver con las desigualdades: mayor, menor, mayor igual, menor igual. Ya lo que más adelante después te trabaja como las inecuaciones. Entonces esto me permite a mí algo súper delicado, súper sutil, que pasamos por alto, que es hacer la recta numérica. Y es aquí donde yo me voy a detener, en este punto, en la recta numérica, y a partir de la recta numérica voy a construir los imaginarios. Alerta de spoiler. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Me van a disculpar que no tenga pizarra. Voy a buscar una pizarra improvisada. La mejor forma de ver los números reales no es haciendo un rectángulo y dividiéndolo en racionales, irracionales, los enteros, los naturales. Ese esquema no sirve para nada en este punto de la matemática. Ese dibujo, esquema que hace el profe, decía: ya, este es un rectangulito, aquí están los racionales, aquí están los irracionales, aquí este se divide, están los enteros adentro, y empieza a dibujar para él. En esta parte de la materia, ese esquema no sirve para nada. Es un pésimo esquema de los números reales. El mejor esquema, ¿cuál es? La línea recta, ¿ya? Una línea recta es la mejor representación de los números reales. La recta real, esa es una buena representación geométrica en esta parte de la materia para los reales. No me sirve decir voy a hablar de complejos y empiezo a hacer rectangulitos, los racionales, los irracionales. No me sirve. Ya, insisto.
la recta es la mejor representación de los números reales en esta parte de la materia. Y vamos a ver por qué. Porque si yo juego con la recta, entonces voy a entender a los imaginarios que son una rotación. Entonces acá termina la parte de los números reales, la parte de las propiedades, y vamos a ir ahora a profundizar con la multiplicación. Y aquí es donde va a quedar la grande, porque resulta lo siguiente: cuando multiplico 2 por 3, podemos decir que el 2 se llama multiplicando, el 3 se llama multiplicador y el 6 se llama producto. Hay otras formas de nombrarlos, pero voy a tomar esa. Todos sabemos multiplicar. En el colegio nos enseñan a multiplicar y nos obligan prácticamente a aprendernos, las tablas de memoria. La verdad es que no es la única forma que tenemos de multiplicar, es decir, la forma de aprenderse una tabla de memoria o ir sumando, puede ser, pero yo quiero mostrar ahora una forma que es un poquito más compleja de entender, porque quizás nunca la han visto, ya nunca se les pasó por la cabeza y nunca se las enseñaron. Y es la forma geométrica con la cual yo voy a poder inventar, entre comillas, los imaginarios. El objetivo es súper simple. Yo cuando quiero multiplicar dos números reales, voy en realidad a trabajar con su representación geométrica. ¿Qué dijimos recién? La representación geométrica, la mejor de todas de los números reales, es la recta numérica. ¿Qué es lo que hace la recta numérica? La recta numérica hace que yo vea al conjunto de los números reales como un montón de puntos ordenados uno al lado del otro. Entonces, cuando yo pienso en el 1, puedo verlo en un punto de la recta. Yo pienso en el 5, lo veo un poco más allá. Yo pienso en pi, lo puedo ver aquí. Yo pienso en 6, lo puedo ver un poco más allá. Entonces, cada número yo lo puedo imaginar puesto en la recta como un puntito. Yo creo que eso todos lo tenemos más o menos claro. Cuando trabajo en la recta y ubico los números reales en la recta, tengo varias cosas más. En particular, el signo. Si yo pongo el 0 al medio, ya los positivos están a un lado y los negativos están al otro lado, a la derecha o a la izquierda del 0. Una cosa, el signo del número, y la otra es el valor absoluto. Todos vimos valor absoluto en el colegio. Valor absoluto es simplemente la distancia que va desde el 0 hasta el número. Imagino que también lo vieron así en el colegio. Dos características de los números reales. Si yo los pongo en la recta numérica y ubico, por ejemplo, el 0, entonces todo número tiene un signo, cual está a un lado del 0 o al otro, y el módulo de ese número o valor absoluto es la distancia que hay hasta el 0. Entonces vamos a resumir. Yo voy a tomar todos los números reales y los voy a imaginar como una recta. Cada punto de la recta es un número real. Cuando yo esté en el 0 y mire hacia un número real, el punto de ese número real me va a dibujar un segmento. Entonces voy a ver lo siguiente, tres cosas. El número 3, por ejemplo, positivo, en la recta lo veo como un punto y además lo puedo ver como un segmento que va desde el 0 hasta el 3. Ese segmento, ese pedacito de recta es el número 3, entre comillas. Vamos entonces a hablar de la multiplicación en la recta. Tenemos la recta numérica. Yo quiero multiplicar 2 por 3. Tomo el 2, que es un punto, tomo el 3, que es el otro punto, y cuando los multiplico, el resultado tiene que ser un punto porque dijimos que había clausura. Multiplico un punto por un punto y el resultado es un punto. El signo de los números va a hacer que los resultados vayan cambiando de posición. Por ejemplo, si yo tomo dos números positivos y los multiplico, el resultado va a estar en el lado positivo. Pero si yo multiplico un positivo con un negativo, el resultado va a quedar en el lado negativo, por la ley de los signos. Si tomo dos negativos y los multiplico, el resultado se cambia de lado y da positivo. Esa es la famosa ley de los signos. Debido a la clausura, ¿qué es lo que es la clausura? La suma de reales me da un real, la multiplicación de reales me da un real. O sea que si yo los veo como puntos, la suma de dos puntos me tiene que dar un punto de la misma recta y el producto de dos puntos me tiene que dar otro punto de la misma recta. Debido a la clausura, el producto de dos reales, puntos de la recta, debe dar otro número real, es decir, debe dar otro punto de la recta real. Por lo tanto, al multiplicar por un real, vamos a considerar las dos siguientes características. Estamos en una parte delicada de la clase. Lo que estamos diciendo es que todos los reales, que el profe dijo que eran los racionales con los irracionales, quiero que ustedes hagan el esfuerzo de verlos en la recta numérica. Imagínense la recta numérica, imagínense lleno de puntos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a ser un real ahora? Quiero que piensen los reales como los puntos de esta recta o pedacitos de la recta. Vamos a hacer entonces un esfuerzo sobrehumano. Cuando yo digo dos números reales, ¿qué es lo que tiene que imaginarse? Dos puntos de una recta, de la misma recta, la recta real. Si yo les digo sume los puntos,
el resultado que tiene que ser otro punto. Si yo les digo multiplique los puntos, ¿usted qué tiene que hacer? Buscar el resultado y es otro punto. Eso es por la clausura. Y fíjese la locura que estoy diciendo. Estoy hablando de sumar puntos, estoy hablando de multiplicar puntos. Dejamos de lado el concepto que tenemos de número y vamos a hablar de puntos. Vamos a sumar puntos y vamos a multiplicar puntos. Eso es todo. Entonces, cuando multiplicamos por un real A, el multiplicador, vamos a tomar en cuenta el signo de ese A. Si el signo del multiplicador es positivo, entonces el resultado vamos a hacer un giro de 360 grados en la recta, y si el signo es negativo, vamos a hacer un giro de 180. Estamos mirando solamente el signo del multiplicador. Si el signo es positivo, vamos a hacer una rotación de 360 grados. Si el signo es negativo, vamos a hacer una rotación de 180. Por ejemplo, si estoy en el lado positivo y multiplico por un positivo, ese positivo que me está multiplicando me lo va a dejar aquí. Pero si yo un número que es positivo lo multiplico por un negativo, ese negativo va a girar en 180 y me lo va a dejar al otro lado del cero. Si multiplico por un positivo y estoy en el positivo, queda positivo. Pero si tengo un positivo y lo multiplico por un negativo, ese negativo me cambia al otro lado de la recta. ¿Se da cuenta? Los positivos y los negativos. Si me paro aquí y multiplico por un positivo, quedo en ese lado. Si estoy aquí y multiplico por un negativo, salto al otro lado de la recta. Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, cuando multiplique por un positivo, voy a dar una vuelta completa de 360 grados, pero cuando multiplique por un negativo, voy a dar solamente media vuelta y me cambio de lado en la recta. Si estaba en positivo, voy a quedarme en los negativos. Si estaba en los negativos, voy a quedar en los positivos. Y lo otro que quiero hacer es que cuando multiplique, el módulo dilata o contrae. Es decir, si multiplico, por ejemplo, un número por 3, entonces eso lo tengo que triplicar. Si multiplico un número por 2, entonces voy a duplicar. Vamos a ver cómo funciona esto. Esta es la parte más difícil de la clase. Vamos a ver lo que estaba recién comentando, a ver si se entiende un poco mejor. Si yo estoy en el 4 y el 4, que es positivo, lo multiplico por un positivo, el resultado va a quedar acá, en el positivo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que cuando multiplico por un positivo, el resultado va a dar una vuelta a 360 grados y se queda en ese lado de la recta. Pero si yo multiplico el 4, que es positivo, por un número negativo, el resultado se cambia de lado, queda en el lado negativo y por eso da una vuelta de 180. Cuando multiplico por positivo, me quedo ahí. Eso equivale a dar una vuelta completa. Pero si estoy aquí y multiplico por un negativo, me cambio de lado en la recta, me cambio de positivo a negativo o de negativo a positivo. Voy a tomar el número, por si acaso dibujé solamente pares, pues da lo mismo. Voy a tomar el número 2 y lo voy a multiplicar por un número, por ejemplo, negativo, el menos 2. Ese menos 2 tiene dos características, lo dijimos recién, el signo y el módulo. El menos 2 ya no es un número como lo conocemos. Ahora quiero que hagamos un salto de abstracción y nos saquemos de la cabeza el número 2 como 2, ese patito, y quiero que lo imaginemos como el punto que está en la recta. Ahí está el más 2. Lo voy a multiplicar por el menos 2, que es un número negativo, y eso implica que tenemos que hacer un giro de 180 grados. Entonces estoy en el 2 positivo y cuando lo multiplico por menos 2 me voy a cambiar de lado, 180 grados. Y lo otro es que el módulo es 2, es decir, voy a duplicar. Yo tengo el número 2 positivo aquí y eso es el punto que está acá en la recta, pero también lo puedo ver como un segmento, ¿no? Como ese segmento de ahí. El número 2 es el punto que está aquí o es el segmento que está desde el 0 al 2. Cuando lo multiplico por menos 2, debo dar una vuelta en 180 y duplicar ese segmento. Entonces, el negativo me dice, bueno, si estás en el 2 positivo, cámbiate de lado 180 grados, llegaste acá al frente y ahora esa distancia que tenías al 0, duplícala y ahí el resultado va a quedar menos 4. ¿Qué pasa si lo multiplico por menos 3? Tomo nuevamente el número más 2 y lo voy a multiplicar por menos 3. El signo es negativo, por lo tanto hacemos un giro de 180 grados y nos cambiamos de lado a la recta. Luego el módulo de ese número sabemos que es 3, porque el menos 3 tiene distancia del 0 hasta el menos 3, 3. El módulo es 3, o sea, vamos a triplicar la distancia
del punto 2. Vamos a triplicar la distancia del punto 2. Entonces, ¿cómo nos queda el resultado que lo voy a dibujar en azul? El 2 se multiplica por menos 3. ¿Qué es lo que le hace el menos 3? Para empezar, como es negativo, gira 180 y se cambia de lado. Queda en el lado negativo. De más 2 ahora queda en el menos 2. Y el módulo dice la distancia que tenías hasta el 0, triplícala. 1, 2, 3. ¿Cuál es el resultado entonces? De 2 por menos 3, menos 6. Interesante, ¿ya? Vamos con una última. Tome el menos 4 y multiplíquelo por un número negativo. Por ejemplo, menos 2. El menos 4, ¿dónde está el menos 4? El menos 4 está acá. ¿Sí? Menos 4. Lo voy a multiplicar por menos 2. ¿Qué es lo que hace cuando multiplica el menos 4 por menos 2? Ya, lo primero es el signo. El signo del menos 2, como es negativo, ¿qué hay que hacer? Girar 180 grados. Por lo tanto, el resultado, ¿dónde va a quedar? Va a quedar al frente. ¿Ya? El resultado va a quedar al otro lado, en el lado positivo. El menos 4 con el negativo se cambia en 180, pasa para acá y queda al frente. Y ahora el 2 tiene módulo 2. Por lo tanto vamos a duplicar esta distancia, miren. Duplique esa distancia. Ahí tenemos una y ahí tenemos otra. El resultado entonces, ¿cuánto es? El resultado es más 8. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando tengo un número real, lo busco en la recta. Cuando a ese número real lo multiplico por otro, considero dos cosas. El signo de del multiplicador, el signo, para saber si me mantengo en ese lado o me cambio de lado. Si es positivo, me mantengo en ese lado y que tendría que dar una vuelta de 360. Si el multiplicador es negativo, me cambio de lado y eso equivale a una vuelta de 180. Y el módulo es la magnitud, cuánto aumenta ese número. Ahora, ¿qué sucede si multiplico 2 veces por negativo? Pregunta de millón. ¿Qué sucede si multiplico 2 veces por un negativo? Por ejemplo, voy a tomar el 3, que no existe, pero sabemos dónde está, y lo voy a multiplicar, por ejemplo, 2 veces por un negativo. Voy a usar el mismo negativo, menos 1 y menos 1. Voy a multiplicar 2 veces por menos 1. ¿Qué resulta de eso? Cuando multiplico un número, por ejemplo el 3 positivo, fijarse que el 3 positivo está aquí, ¿cierto? Está en esta parte. Ahí está el 3 positivo. El 3 positivo, si lo multiplico por menos 1, como es negativo, vuelta de 180. ¿Dónde cae el 3 positivo? En menos 3, acá al frente. Cuando multiplica una vez, y como el módulo es 1, se queda ahí mismo. Pero ese resultado, cuando lo multiplico nuevamente por menos 1, me da otra vuelta y me lo devuelve acá. Es decir, primera multiplicación, 180, caen los negativos. Segunda multiplicación, nuevamente 180, cae en los positivos. Es decir, multiplicar por negativo 2 veces es dar una vuelta completa. Menos por menos da más. Una justificación. Entonces, cuando multiplico por un negativo debo dar una media vuelta. Cuando multiplico por un positivo doy la vuelta completa y me quedo ahí mismo. ¿Está bien? Y el valor absoluto amplifica o reduce el valor del punto. Loco lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos trabajando en vez de números con puntos. Esto es súper loco, pero súper interesante a lo que podemos llegar. Ya no estoy multiplicando números, ahora estoy multiplicando objetos geométricos. En particular estoy multiplicando puntos, o puedo verlos como segmentos. Los números reales ahora son puntos de la recta, son segmentos, pedacitos de la recta. Ya no es un numerito, una cantidad de objetos, no. El concepto de número cambia. El concepto de número ahora es más abstracto. Yo puedo sumar puntos y puedo multiplicar puntos de esta forma. Para cerrar la idea de la multiplicación, yo tengo un número real, un punto en la recta. Cuando yo lo multiplico por alguien, digamos el multiplicador. Si yo tengo un número en la recta, un punto, y lo quiero multiplicar por alguien, multiplicador, ese tipo tiene un signo. Entonces, si el signo es positivo, lo deja ahí mismo, en los positivos o en los negativos, donde estaba. Pero si el tipo es negativo, lo cambia de lado. Cuando usted multiplica por un negativo, se cambia al otro lado, al positivo o al negativo donde estaba. Depende de donde estaba. Si multiplica por un positivo,
se queda ahí mismo. Si multiplica 2 veces por negativo, negativo por negativo, positivo, queda ahí mismo. Esa es la idea. Entonces estamos multiplicando puntos. Puntos. Loco. Sigamos con la diapositiva. Entonces ahora vamos a imaginar que la raíz de menos 1, aquí ya salimos de los reales, volvamos a los números raros, al raíz de menos 1. Vamos a imaginar que el raíz de menos 1 es un número, pero sabemos que no es real. Por lo tanto podemos decir que es irreal, ¿ya? Vamos a imaginar que el raíz de menos 1 es un número. ¿Qué pasa si yo le doy propiedades del número? Es lo que conversamos en el video anterior. Si multiplico cualquier real A, cualquier número A real, por raíz de menos 1 una vez, ya si multiplico por ejemplo el 7 por raíz de menos 1, el resultado no puede estar en la recta. Eso es algo evidente. Si yo tomo un número real y le multiplico por raíz de menos 1, ese resultado, si fuera un número, no está en la recta. Porque cuando multiplico por raíz de menos 1, como este tipo no es real, no puede darme un real. No hay clausura. ¿Entiendes, no? Si fuera un real, por un real, el resultado está en la recta, porque sería clausura de los reales. Pero como tengo un real y le multiplico, le pego con un número que no es real, el resultado no va a estar en la recta. Así que un número A por un raíz de menos 1, no sabemos dónde está por ahora. Pero, ojo, si yo tomo el real y lo multiplico dos veces, lo multiplico por el raíz de menos 1, el resultado es real. Es real. Eso fue lo que vio Bombelli, lo vimos en el video anterior. Y esto es súper interesante. Otra vez, si tengo un número real y lo multiplico por un real, el resultado está en la recta. Es real. Si tomo un real en la recta, si tomo un real y lo multiplico una vez por raíz de menos 1, el resultado no puede estar en la recta, porque este tipo, el raíz de menos 1, no es real. Si yo tomo un real, cualquiera A, y lo multiplico 2 veces por raíz de menos 1, el resultado es real. Y vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque estamos imaginando, fíjese el título, imaginando que el raíz de menos 1 es un número. Vamos entonces con ejemplos. Si yo tomo el 6, que es un número real, un punto de la recta, y lo multiplico por raíz de menos 1, no sé cuánto da, no sé dónde está, solo sé que no está en la recta, porque 6 por raíz de menos 1 no es real. ¿Por qué no es real? Porque resulta que el raíz de menos 1, obviamente este tipo no es real. Ejemplo número 2. Si yo tomo por ejemplo el más 3 y lo multiplico 2 veces por raíz de menos 1, me da real. Fíjense, el 3, que es un número que está en la recta, lo multiplico una vez por raíz de menos 1, una segunda vez por raíz de menos 1, y como estamos suponiendo que el raíz de menos 1 es un número, vamos a decir que raíz de menos 1 por raíz de menos 1 equivale a decir raíz de menos 1 al cuadrado. Vamos a suponer que es un número y que tiene esa propiedad, que raíz de menos 1 por raíz de menos 1 al multiplicarse me da raíz de menos 1 al cuadrado. La raíz de un número, la raíz cuadrada, la raíz de un número es aquel número que el cuadrado es lo que está dentro, la cantidad subradical. Ejemplo, el raíz de 2. ¿Qué es el raíz de 2? El raíz de 2 es un número que si yo lo elevo al cuadrado me tiene que dar 2. El raíz de 5 es un número que si yo lo elevo al cuadrado me tiene que dar 5. ¿Se acuerda de esa definición? El raíz de menos 1, si fuera un número, multiplicado por sí mismo queda al cuadrado. El raíz de menos 1 al cuadrado, si fuera un número, tiene que dar lo que está dentro, que es menos 1. Por lo tanto, el 3, que era positivo, multiplicado por un menos 1 me da menos 3, y eso es real. Ojo con lo que estoy diciendo. Tomé un punto de la recta, el 3, lo multipliqué 2 veces por raíz de menos 1 y el resultado está en la recta. Y ojo dónde está. Partí con más 3 y terminé en menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en la recta y tomo el 3 y lo positivo, lo multiplico una vez por raíz de menos 1 y lo multiplico otra vez por raíz de menos 1, el resultado cae al frente. O sea, multiplicar 2 veces por raíz de menos 1 es equivalente a multiplicar por menos 1. Tome un real, multiplíquelo 2 veces por raíz de menos 1 y el resultado le da el de al frente. Interesante. Veamos un ejemplo más. Veamos el menos 5. Fijarse, ¿qué pasa con el menos 5? Ya, tome el menos 5, un número real, y multiplíquelo 2 veces por raíz de menos 1. Al multiplicar 2 veces por raíz de menos 1,
Si eso fuera un número, nos queda raíz de menos 1 al cuadrado. La raíz de algo al cuadrado es igual a algo, no se olvide, por definición. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 1 tiene que ser menos 1. Y menos 5 por menos 1 me da más 5. Nuevamente sucede exactamente lo mismo. Si usted toma un negativo y lo multiplica 2 veces por raíz de menos 1, el resultado va a dar positivo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es súper interesante. Multiplicar por raíz de menos 1 equivale a rotar 90 grados, porque al multiplicar 2 veces por raíz de menos 1, el resultado es 180. Si multiplicar 2 veces por raíz de menos 1 es 180, multiplicar una vez por raíz de menos 1 tiene que ser un giro de 90. Esto es alucinante. Déjenme improvisar una pizarra bastante rústica, chanta, no importa. Esa es la recta numérica. Voy a dibujar el 0. Voy a dibujar un número positivo. Por ejemplo, el más 3. Se ve al revés, bueno mismo. Voy a tomar el 0. Voy a tomar un número positivo. Si yo lo multiplico a este tipo por raíz de menos 1 una vez, no sé dónde está. Pero si lo vuelvo a multiplicar por raíz de menos 1, el resultado está al frente. Eso nos hace pensar, y aquí está toda la magia, que si yo tomo un número positivo y lo multiplico por raíz de menos 1, el resultado es un giro de 90 grados. El resultado es un giro de 90. Multiplicar por raíz de menos 1 es girar 90 grados. Volver a multiplicar por raíz de menos 1 es dar la vuelta completa. Por lo tanto, cuando yo multiplico un número real por menos 1, doy una vuelta de 90. Y si vuelvo a multiplicar por raíz de menos 1, otra vuelta a 90 y cambia de signo porque son 180 grados. Por lo tanto, si multiplico por un positivo, me quedo ahí mismo, 360. Si multiplico por un negativo, me cambio de lado, 180. Y si multiplico por raíz de menos 1, quedo arriba. Esto es curiosísimo. Si estoy acá, en la recta, y multiplico el 5 por raíz de menos 1, el resultado está arriba. ¿Tiene sentido? Sí, porque no está en la recta, no es un número real. Pero al multiplicar nuevamente por raíz de menos 1, el resultado sí da real. Baja 90 grados, sube 90 grados y luego baja con un segundo factor. Esto es hermoso, esto es precioso. Estamos argumentando que multiplicar por raíz de menos 1, cualquier punto de la recta lo gira en 90 grados. Tome el 2. 2 multiplicado por raíz de menos 1, está acá arriba. Tome el 3. 3 multiplicado por raíz de menos 1, está acá arriba. Tome el menos 4. Menos 4 por raíz de menos 1, está acá abajo, 90 grados. Tome el menos 1. Multiplíquelo por raíz de menos 1, está abajo. Todos los positivos, cuando se multiplican por raíz de menos 1, quedan hacia arriba. Todos los negativos, cuando se multiplican por raíz de menos 1, quedan hacia abajo. Por lo tanto, si yo tomo toda la recta y la multiplico por raíz de menos 1, roté, giré. Esa es la magia, multiplicar por raíz de menos 1. Por lo tanto, resumen, multiplicar es rotar. Considere como ente al raíz de menos 1. Vamos a llamar al raíz de menos 1 por ahora ente. Cuando diga ente es el raíz de menos 1. Multiplicar una vez por el ente gira 90 grados. Los positivos van quedando arriba y los negativos van girando abajo. Al multiplicar por el ente estamos quedando fuera de la recta. Pero si multiplico 2 veces consecutivas por el ente, me estoy quedando en la recta. ¿Por qué? Porque doy un giro de 90 y después vuelvo a multiplicar y quedo en la recta, 180 grados. Pero multiplicar 2 veces por el ente equivale a dar una vuelta de 180. ¿Por qué? Porque me cambia de signo. Vamos a hablar de una máscara. Al ente ya no le vamos a llamar ente. En matemática tratamos de hacer simple. Entonces, en vez de usar una palabra que tiene 4 letras, ente, vamos a solamente poner la letra I. La I va a ser raíz de menos 1. El ente. Entonces ahora vamos a decir que si yo multiplico un número por i, me voy a quedar rotado en 90. Si el número es positivo, multiplicar por i
va a quedar arriba, pero si el número es negativo, multiplicar por i va a quedar abajo. Entonces vamos a dar ya finalmente, para terminar esta clase, vamos cerrando la clase, vamos a dar la definición de los números imaginarios. Los números imaginarios va a ser un nuevo conjunto de elementos, de puntos entre comillas, cuyos elementos son de la forma real por i. Es decir, si yo tengo el 7 y lo multiplico por i, eso va a quedar 7i y va a quedar arriba. Si yo tomo el menos 2 y lo multiplico por i, eso va a quedar abajo, menos 2i. Todos estos números que aparecen en vertical, todos ellos forman un conjunto de nuevos números, puntos, que se llama conjunto de los números imaginarios. Todos los números tienen la forma AI y la representación geométrica va a ser una recta perpendicular con R. Dicho de forma conjuntista, el conjunto i es igual a todos los números que tienen la forma a por i, donde a es un real y el i es raíz de menos 1. Todo real se multiplica por i y va a quedar real i. Esos son los imaginarios. Vamos a ver cómo son los imaginarios. Fijarse acá. Por ejemplo, si usamos las propiedades de las raíces, no es difícil ver lo siguiente. La raíz cuadrada de menos 4, yo la puedo separar de la siguiente forma. El menos 4 que está en la cantidad subradical, lo separo como 4 por menos 1. Eso se puede hacer. Menos 4 equivale a 4 por menos 1. La raíz de un producto se separa. Raíz de 4 y raíz de menos 1. La raíz de 4 es exacta, vale 2. Y la raíz de menos 1 dijimos que le vamos a llamar i. ¿Cómo queda la raíz de menos 81? La raíz de menos 81, lo mismo. El menos 81 lo puedo escribir como 81 por menos 1. Separa la raíz. Raíz de 81, raíz de menos 1. La raíz que queda adelante es exacta, es 9, y la raíz de menos 1 la llamamos i. Vamos con unos ejemplos no tan triviales. La raíz de menos 8. El menos 8 lo voy a separar. 8 por menos 1. Siempre voy a dejar el menos 1 a un lado, porque ese me va a dar i. Separo la raíz de 8 y la raíz de menos 1. La raíz de 8 no es exacta, así que va a quedar raíz de 8 y la raíz de menos 1 la vamos a escribir como i. Fuera, ojo, fuera de la raíz, aquí está fuera. Raíz de menos 17, otra vez, 17 por menos 1, separo la raíz, la de 17 y la de menos 1. La de menos 1 es i, queda fuera de la raíz, y la de 17 no es exacta, así que se mantiene. Por lo tanto, para ir terminando, el título es súper hermoso. Imaginarios a la recta vertical. Podemos concluir después de toda esta actividad que los reales y los imaginarios se corresponden con dos rectas numéricas que son perpendiculares. Vimos que los reales se pueden dibujar como una recta horizontal. Si yo multiplico cada punto de la recta por i, obtengo un giro de 90. Por lo tanto, el conjunto de los reales y el conjunto de los imaginarios son perpendiculares. Aquí hay 90 grados, ahí hay 90 grados perpendiculares. Y una imagen que hice para ustedes, que es súper linda, es la que está acá, que la recta real, si yo la multiplico toda por i, me queda la recta imaginaria. En resumen, los reales son un conjunto súper importante. Yo lo debo tener todo claro, si no estamos mal. Las propiedades, la conmutatividad, el orden. El orden me permite que yo los reales los lleve a una recta. El orden me permite que yo los reales los vea como puntos de la recta. La multiplicación me permite hablar de rotaciones en la recta. Si yo multiplico por un positivo, estoy rotando y quedando en la misma recta por la clausura. Si yo multiplico por un negativo, estoy rotando en 180, pero sigo estando en la recta. El tema es que si yo multiplico este número imaginario, el resultado no puede estar en la recta, se escapa de la recta, está afuera. En particular, si es positivo, multiplicar por raíz de menos 1 me queda arriba. Si es negativo, multiplicar por raíz de menos 1 me queda abajo, porque vimos que multiplicar por i, quédese con esto, multiplicar por i o por raíz de menos 1, que es lo mismo, equivale a hacer una rotación en 90 grados. Espero que les haya gustado el video, que haya quedado claro. Cualquier consulta me la pueden hacer, conocen mi correo, muchos tienen el WhatsApp, estamos en Classroom. Espero que les haya gustado la clase. El siguiente video voy a hablar sobre números imaginarios ya como conjunto. Vamos a ver lo que se ve en el colegio, que es sumar los números imaginarios, multiplicarlos, dividirlos y todas esas cosas. Vamos a ver las potencias del i también, y con eso ya estamos listos para entrar a los complejos. Muchas gracias por ver hasta el final. Estudien, no sean flojitos. Adiós.